Tras un año recorriendo Europa y Turquía, retomamos los viajes en furgoneta, pero ahora recorreremos España. Nuestro primer destino será la Ruta del Silencio en Teruel, un lugar perfecto para disfrutar de los paisajes otoñales y la gastronomía local viajando en furgoneta camper. ¿Te vienes a recorrerla con nosotros? Estoy esperando a Fabi porque ha ido por el coche y vamos a movilizar todo eso que estáis viendo por ahí, que tenemos todo lleno de cosas por todos lados. Y es que, bueno, hoy justamente hace un mes que volvimos de nuestro gran viaje de un año por Europa y bueno, todo esto es porque nos vamos a volver ahí con la furgo, no nos vamos un año. Vais a vivir con nosotros la adaptación de todo eso que hemos aprendido todo este año, todo lo que nos hemos conocido a nosotros mismos. Lo queremos incorporar en nuestra vida convencional y bueno, pues lo vamos a vivir entre todos y poco a poco pues iréis viendo cómo vamos a ir transformando nuestra vida a una vida un poco más diferente, quizá un poco más nómada, no lo sé. Así que todo esto es un poco experimento, no sabemos qué va a pasar, cómo nos vamos a sentir, ni nada. O sea que empaquetamos todo y nos vamos. Tenemos todo listo. Tenemos cositas nuevas. Tenemos aquí una cortina que ya la pondremos, aquí una mesa nueva, cojines y nada, vamos. Pues empezamos perfecto, porque nos hemos dejado una bolsa con toda la ropa que llevaba, o sea, para traernos, básicamente con la Con mía, toda tu ropa. con toda mi ropa y un pijama de la tarde. Y yo he dicho que no volvía y aquí estoy volviendo. Por la ropa. Porque había más cosas en esa bolsa. Es que el problema es que esa bolsa era la única que habíamos empezado a preparar antes. Es una bolsa bastante de esta estilo compra del Mercadona, grande. Y claro, había un frontal y yo no sé qué más cosas, o sea que, bueno. Vamos a ver la magnificencia de tu gran liada de dejarte cosas. O sea, están las toallas de la ducha, mi toalla, mi pijama, el frontal. A ver, que tú ya habían tres cosas, todo eso que hay en la bolsa es mío. Pero este era importante, Frontal, traer el frontal. Yo no hubiese Mira, el puesto. polar. Hubiese sido una aventura y una liada. Todos los calzoncillos, o sea, aquí vas a ir sin calzoncillos, Pues calcetines. A lo salvaje. Que aquí mazo cosas, ¿eh? Es lo que hay. Estás loco. Vámonos, va. I know you've been hurt, I know that you're trying. The bus is complaining, your phone's always ringing. Outside there's the cold wind, inside the monotony. Baby, we need an exit from this. Honey, we need that sweet release. I know it will feel them, the electric feelings. You and me all night, yeah, be yours. Tenemos la furgoneta aquí y hemos comenzado la Silent Road. Estamos en los órganos de Montero. Lo que pasa es que venimos por la carretera y de donde se ven bien. Aquí hay una pared de piedra que... Mira qué sitio estamos, y es que estamos haciendo una micro ruta, que son 5 kilómetros. Os voy a hacer un resumen rápido de lo que ha pasado. Ya sabéis que nos dejamos la bolsa ahí en casa. Uy, una señora aquí está, me suena. Nos dejamos la bolsa en casa y tuvimos que hacer una hora entre ir y volver. Con lo cual la cosa fue que llegamos a las 12 menos algo al área, un área que paramos de camino para hacer noche, y total, dormimos a una hora de casa. Y esta mañana hemos tenido que hacer 3 horas más con un sueño porque nos hemos levantado bien pronto. Total, que teníamos pensado hacer una ruta, no la hemos hecho porque ya era complicarse la vida. Y lo que hemos hecho es ver un par de sitios que os enseñaremos un poco más adelante. Hola, señora. Y además hemos ido a un sitio a comer. Luego os lo dejo por aquí apuntado. O sea, yo me comí una ternera y, bueno, increíble. Y es que hemos bajado rodando todo el camino porque toda la montaña que veis de aquí arriba, o sea, venimos de ahí arriba y más arriba. Lo malo es saber cómo leche subimos, porque yo me pesa todo, o sea que... ¿Y ahora qué vamos a ver, Natalia? Una poza. Hay 3, esta es la primera. Esta es la primera, aquí veis. Le falla un poco que ahora ya no hace sol, son las 6 de la tarde y tenemos que espabilarnos un poco porque se nos hace de noche. Así que vamos tirando. Making me
día en la Silent Road. Hemos estado durmiendo en el mismo sitio de la ruta de ayer, en Villarluengo. Villarluengo, algo así. Que tiene el restaurante que se llama Casa Josefina. Josefina, ese. Está Muy súper clave. bien. O sea, hemos visto que aquí había un área, bueno, es una zona de servicios, pero se puede dormir. Y en todos los comentarios de Park Fortnite ponía que fueras allá a comer. Y hemos ido y se corrobora que se come súper bien. Y ahora estoy aquí colgando las toallas porque siempre que nos duchamos por la noche, pues cuesta mucho que se sequen. Entonces las ponemos en la cabina, las colgamos con esta cuerda. Son de estas típicas cuerdas sin pinzas. Y se engancha aquí la ropa y ya está. Y entonces ahora, como vamos a mover la furgo, pues la pongo aquí detrás. Y entre esta noche y ahora, así se secará un poco. Así que nada, nos preparamos y nos vamos a hacer una ruta está muy famosa, ¿no? Sí, son las pasarelas. Son de las pasarelas y a ver qué tal. Supone que pinta muy chula. Vamos a hacer unas albóndigas porque es que se ha puesto ya muy feo. Entonces nos vamos a esperar, vamos a comer porque en principio de aquí a una horita o así mejora. Y entonces hemos cogido las albóndigas de la suegra y las estamos calentando y nos las vamos a comer. Esto es truco camper, ¿eh? Que tu suegra o tu madre te haga un tupper y luego lo calientas y te lo comes. Parece que está saliendo el sol, ¿eh? Ya sabes tú cómo va aquí la ley de Murphy, que te boicotean. Dice, voy a comer, ahora sale el sur. Ah, no sé, pero ya tengo la comida hecha. Son ricas, ¿no? Y se hacen rápido. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're bleeding down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now cause I just wanna shout. Don't make me dance to the tune that you're humming. No, my body don't move like that. Don't make me pretend I don't see your shortcomings. You'll be running when I raise the black flag. Pues ya hemos hecho el tramo de las pasarelas, que ha sido lo primero. Y luego, después de llegar a la parte de arriba del mirador, estamos bajando ya hacia el pueblo que está allí. Todo está por aquí detrás. Y Natalia por aquí. Y este es un tramo muy chulo para nosotros, como si fuese un parque de atracciones, porque son todo grapas, de una vez como esta. Y bueno, a ver, no es que no tiene demasiada complicación, lo que pasa es que bueno, si tienes vértigo, lo que hemos dicho, que puede ser un poco peliagudo, pero nosotros nos lo estamos pasando genial. ¿A que sí, Natalia? ¿Ves lo que dice? You can't keep me in a cage made of tired ideas. It's rusting out faster by the day. I won't wear your leash, I won't take no deals. I won't stay quiet when there's so much left to say. I'm not buying no rise of suburban life when there's a fire raging. Después de la ruta falta lo que nos hemos dejado a medias por irnos corriendo, porque como ha salido el sol. Y ahora no sé dónde nos vamos, eso es lo mejor. Qué bien. Surprise. Ya hemos llegado al sitio para pasar la noche hoy y tenemos un problema un poco feo. Hace ya algunos días que lleva haciendo un poco el tonto el grifo, o sea, la bomba de agua, por alguna extraña razón, no sabemos por qué, funciona a ratos. O sea, tú le das aquí al botón, ¿no? Nosotros tenemos esta centralita que le das aquí, se activa la bomba de agua y le das al grifo y sale agua, muy bonito. Pues este botón se nos rompió y lo hemos cambiado, ¿vale? O sea, hemos puesto estos 3 botones nuevos, pero a raíz de eso, supongo que tiene bastante que ver, pues este botón
hace el tonto. O sea, nosotros lo encendemos, o sea, bueno, el botón, le damos, aquí se ve la luz como está activada, pero a que no sale agua. Y a veces escuchamos la bomba, hostia, y en ese momento sale agua, o sea, pero no sé, funciona como un poco intermitente y no sabemos qué pasa. Entonces hemos desmontado la centralita, lo queríamos grabar, pero claro, no teníamos, No había luz. porque eso desactiva, o sea, al quitar la conexión de todo, desactiva todas las luces de la furgo. La hemos vuelto a montar, la hemos probado y no, en principio todo se ve bien. Yo que sé, hemos probado a darle al botón sin esto, o sea, el pulsador que lleva, pero es que no sé. Y así estamos. Tenemos 4 platos ahí que no los podemos fregar y tenemos que hacer la cena y yo qué sé. Estamos en el pueblo de Pitarque y hemos venido a hacer la ruta del nacimiento del río Pitarque. Y hemos dormido aquí, estamos súper tranquilos, súper bien, no había nadie, nosotros solos. Y la verdad es que aquí está muy guay, con el sonido de los pájaros, perfecto. Este es el parking donde hemos dormido, que estábamos solos y ahora por la mañana empezó a venir gente, así que hemos dicho vámonos ya a la ruta, que si no se llena. Y nada, hemos pasado una semana súper a gusto trabajando en la furgo, ha sido la primera semana y la verdad que la experiencia ha sido guay. Poder trabajar y salir por la tarde a hacer una rutilla y que estés ya en el sitio. Y por ejemplo ayer, que era viernes, claro, es que salimos y ya lo teníamos todo preparado, o sea que muy guay de momento. Estamos viendo que se supone que ahí hay una cara del indio, pero nosotros le vemos cierta duda, ¿El tema? Natalia nos lleva a una cueva que no sabemos qué hay aquí dentro. Si hay un ciclo, viene la gente a mear, pues nada, aportamos la misión. Vamos al camino normal que está aquí arriba. Aquí empieza el nacimiento del río. ¡Guau! Qué guapo. Está Natalia. Voy a subir por ahí, hay unas escaleritas. A ver si no me estrello porque estoy grabando. Ya estamos de vuelta de la ruta y voy reventado por una razón. No os penséis que la ruta es difícil porque ni exigente, sino que aquí las exigencias las ponemos nosotros. Y es que antes de salir hemos pasado por la panadería, nos han dicho que cerraban a las 2 y le hemos dicho que nos guarde una barra de pan. Y cuando nos ha dado por mirar la hora, que estábamos ya allí en el nacimiento del río, que se supone que está a 1 hora, pues quedaban 50 minutos, no sé cómo lo veis, pero Natalia me lleva a reventar, yo no sé cómo está tan fuerte esta mujer, porque madre mía, todo sea por el pan, apoyarnos a ver si conseguimos llegar. A ver, ahora enseñamos el desenlace. El cacho pesado. ¿Cómo va el timing, Natalia? Cuarto. Pero cuarto, me cago en... Esto no llegamos ni... Vamos, ya podemos correr. Se ve el pueblo ya verás. Si el pueblo está... Mira dónde está.
Y madre, ya podemos correr. Ya, o sea, vamos tarde. Ahora, ¿qué hora es? Menos 6 minutos. Ya estamos viendo la puerta y a ver si llegamos. Qué buena leche. Ah, mira, está la mujer. Al final nos ha dado tiempo. Pero es que al final hemos comprado más cosas. O sea, A ver, yo es que me sentía mal por la mujer, porque claro, es que ya estaba a punto de cerrar. Y hemos Bueno, hecho, sí, se sentía hacemos mal. de completo un vino. ¿Y qué más? Vino, a ver, míralo. Vino de aquí de la Vino tierra. cosechero, decía la mujer. Y un queso Pedro. tronchón de cabra que hace una pinta. Guau, Tronchón, ha dicho, ¿no? no sé. Tronchón. Sí, tronchón. Hace una pinta No que sé. ahora cuando lleguemos a la furgo. Probaremos todo. No sé, es que estos sitios son mágicos para estas cosas. Hay que aprovechar porque donde vivíamos nosotros ahí en la ciudad, estas cosas no existen. Nada más que comida basura. Así que hay que aprovechar estos sitios. No hemos tardado ni 5 minutos en abrir. Empezar el pan y el queso. Madre mía, qué duro está. Huele ya a kilómetros. Vamos a darle un poco. Increíble. Está potente, ¿eh? Sí. A ver. Bueno. Abandonamos la Silent Route, pero nos dejamos un montón de sitios pendientes porque nos ha encantado. Volveremos seguro porque Sí. la zona está súper chula para hacer ruta, es una pasada. Y hay además, poca gente. y hay más zonas así de Teruel muy chulas, o sea que cuando volvamos a bajar ya tenemos anotadas algunas cosillas. Quizá ya estará publicado en el blog el artículo Sí. de todo lo que hemos ido viendo por aquí, porque la verdad que nos ha encantado. O sea, España tiene rinconcitos súper desconocidos que son brutales. Aparte hemos comido súper bien. Un 10.